Gloria a Dios. Vayamos hasta nuestras Biblias en esta mañana y vamos a buscar segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 4. En la mesa del rey. En la mesa del rey. El ser humano sin Cristo es como un lisiado, y aunque los lisiados tengan sus piernas, pero como son inválidos no las pueden utilizar. Si usted se da cuenta, hay muchas personas que tienen piernas o tienen brazos, pero no las pueden utilizar porque están lisiados. Así es el ser humano cuando no tiene a Cristo. No funciona, no camina, no va a ningún lado. El ser humano sin Dios no llega a ningún lado. Necesitamos de Cristo para poder caminar en la vida. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Pero ¿qué pasa si nosotros no seguimos a Cristo? ¿Qué pasa si nosotros no seguimos el camino? Prácticamente nos vamos a perder. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 4 en esta mañana. Si usted lo tiene, le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Nuestro destino es el cielo, pero sin Cristo, quien es el camino, es muy probable que se pierda. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Lo leemos todos juntos entonces. Dijo David: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo: no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo... Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Suplicamos, Señor amado, que nos permitas estar receptivos a tu palabra. Espíritu Santo, suplicamos que prepare nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibir. Señor Jesús, nos despojamos de cualquier interrupción que traigamos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que en esta mañana, Señor, tu palabra como semilla, buena semilla, Señor, caiga en una tierra fértil y puedas dar fruto al 100%. Señor Jesús, oramos para que podamos aprender y podamos practicar lo que en esta mañana vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, que perdone nuestras faltas y que nos ayudes a poder alimentar, Señor, a tus ovejas. Danos gracia, danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Esta es una porción bastante preciosa de los libros históricos. Si usted alguna vez no ha tenido algunos tienen el problema para tener creatividad, ¿verdad? Si usted tiene el problema para tener creatividad o para tener imaginación, yo le recomiendo que lea los libros históricos, especialmente los libros de Samuel. Su mente va a volar y se va a transportar a aquellos tiempos bíblicos. Y la historia que en esta mañana estamos leyendo es la historia de un hombre prácticamente lisiado. Y muchos van por el mundo arrastrándose entre vicios y pasiones y necesitan dos cosas. Necesitan de la bendición de Dios y necesitan de aquellos que los van a llevar hasta los pies de Cristo. Lo que sucede muchas veces es que el enfermo no quiere ir al doctor. ¿Cuánto le gusta ir al doctor? A nadie le gusta ir al doctor, especialmente porque son muy caros. No es por tanto porque le tenga a mí, no, por lo que va a pagar. Más si no tiene aseguranza. A nadie le gusta ir al doctor. Igual también no quieren ir al doctor. Y también está la otra parte, no hay nadie que nos lleve. El pecador que va por el mundo no quiere venir a los pies de Cristo, pero tampoco hay un obrero que lo quiera llevar a los pies de Cristo. Y eso sucede actualmente en nuestras iglesias. Como hemos venido predicando todo este mes de marzo, hemos hablado del evangelismo. Un enfermo siempre va a necesitar alguien que lo lleve al médico.
Un pecador siempre va a necesitar un obrero para que lo lleve a los pies de Cristo. Mi objetivo en esta mañana es animar a que reconozcamos el verdadero camino que es Cristo y como siervos de Dios la obra y la misión que tenemos que hacer. Vamos a tomar 3 puntos en esta mañana. Y lo primero que quiero formarle en su mente es el panorama de la vida que Mefiboset estaba viviendo. Y tal vez usted y yo nos vamos a identificar con él. Porque mientras él era lisiado de los pies, él no podía caminar. Muchos somos lisiados espirituales. No caminamos, no avanzamos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos lisiados. Segundo de Samuel capítulo 4, versículo 4. Y lo primero que vamos a aprender en esta mañana, que Mefiboset no nació lisiado. Segundo de Samuel capítulo 4, versículo 4. Ahí atrásito un par de páginas. Este niño descendiente de los hijos de Saúl, descendiente de Jonatán, no nació lisiado. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué pasó? Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset no nació lisiado. Él era un niño, era un príncipe, era un niño que estaba destinado a vivir en un palacio. Es un príncipe. Pero en la aflicción, su nodriza dice que lo agarró. Imagínense en el tiempo de la guerra, de esta historia. Cuando llegaba un rey nuevo al trono, lo primero que tenía que hacer era deshacerse de todos aquellos descendientes del rey anterior que pudieran reclamar el trono para sí. Entonces la muchacha en su aflicción dice, agarra el niño y sale a correr, y se le cayó. Y dice que el niño quedó lisiado de sus 2 piernas. ¿Cuántos creen que los niños van al cielo? Amén, ¿verdad? Y lo creemos. Si un niño de 2 años se muere, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Verdad que sí? O sea, eso significa que todos los que estamos acá, una vez nacimos, herederos del reino de los cielos. Que si yo me hubiera muerto chiquito de 2 años, estuviera en el cielo. Porque la Biblia dice, de los tales es el reino de los cielos. Ninguno de nosotros nació con malos pensamientos. Ninguno de nosotros nació enojado. Ninguno de nosotros nació odiando. Nadie. Todos nacimos inocentes. Y mientras nos duró la inocencia, éramos príncipes con derecho al reino de Dios. Pero con el desarrollo de nuestra vida natural, nos convertimos en unos inválidos espirituales. Cuando usted ya tiene conciencia y usted reconoce entre lo bueno y lo malo, y usted en vez de hacer lo bueno, le gusta hacer lo malo. A los niños no les gustan los vegetales, ni a los grandes tampoco. Amén. No les gusta. A mí, no, yo no soy muy green. Yo soy carne, caníbal. ¿Sabe? Pero sabe que los vegetales le van a hacer bien, pero no quieren vegetales. A mí deme una hamburguesa, papá, de esa, que trae doble carne, doble queso, doble pan. ¿Sí me entiende? Pero les hace daño. Se vuelven obesos, les da diabetes. Digo, cómete los vegetales. No, no quiero. Así es también el ser humano cuando ya reconoce entre lo bueno y lo malo, se vuelve un inválido espiritual. Dios nos dice, tienes que buscar de mi presencia, tienes que congregarte, tienes que servir, tienes que hacer el trabajo o la misión por la cual yo te hice o por la cual yo te puse en la tierra, pero uno dice, no quiero. ¿Cuántos de ustedes querían venir a la iglesia esta mañana? Ay, pastor, yo a puras penas me levanté. Yo hubiera preferido mejor quedarme un ratito más y llegar a las 10:59 al culto.
Pero no, tengo que estar a las 10 de la mañana como los demás. Pero ¿sabe qué? Nos vamos alimentando desde temprano. Usted no nació en un lisiado espiritual. Nos convertimos en inválidos espirituales cuando tuvimos conciencia de nuestros actos. Y fíjese que a muchos creyentes les gusta vivir como lisiado. Le gusta vivir como inválido espiritual, arrastrándose por el mundo, queriendo vivir igual como cuando estaba en el mundo, queriendo tener las mismas actitudes como cuando estaba en el mundo, teniendo el mismo lenguaje igual como cuando estaba en el mundo, el mismo carácter igual como cuando estaba en el mundo. Lisiados espirituales. Este señor Mefiboset, vamos al versículo 4. Dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Muchos quieren vivir ahí, en la casa de Maquir. Quieren vivir en ese lugar que se llama Lodebar. ¿Sabe usted qué significa Lodebar? En inglés dice un lugar donde no hay pasto, un lugar donde no hay prosperidad. Hermano, en ese tiempo donde no había pasto no había prosperidad. ¿Por qué? Porque cuidaban ganado. Y si no hay pasto, ¿qué iban a comer las ovejas? Y muchos así estamos también. Queremos seguir viviendo con Maquir. No queremos salir de ahí. Este señor Mefiboset vivía sin heredad, impotente y con una economía no muy estable. No tenía nada prácticamente. El hombre que nació para no vivir no tenía nada. Y si lo encontraba mal parado, el rey decía, también me va a tocar, porque como soy descendiente del trono. ¿Qué llevó a Mefiboset a todo esto? Fíjese que todos tenemos traumas. Y Mefiboset, él tuvo 4 traumas bien interesantes que voy a compartir con ustedes. Tal vez usted y yo nos vamos a identificar. El primer trauma que tuvo Mefiboset fue el trauma físico. Como príncipe tenía que ejercer su obligación. Los príncipes eran los que iban al campo de batalla y llevaban sus armaduras, sus espadas, montando un caballo, orgullosos de ir a defender a su rey. Ese era el trabajo que Mefiboset tenía que hacer. Pero ¿sabe qué? Era un inválido. Y usted conmigo somos príncipes del reino de Dios. Y tenemos también que llevar nuestra espada, ir a la guerra, conquistar a las personas para Cristo. Pero ¿sabe qué? A veces tenemos el mismo impedimento físico que Él. Somos inválidos. Es que si no va el pastor no vamos. Y es real, es cierto. Es que tiene que ir el pastor adelante. Es que si no va el líder, si el líder no me dice, no lo hago. Hablaba bien el hermano de una actitud que vimos ayer en un hermano. Nadie le dijo limpie. Nadie le dijo, mire, póngase a barrer. Agarró la escoba. Hermano, todo. Lo voy a llevar a mi casa para que también limpie la mía. Le ayuda a mi esposa ahí a limpiar. ¿Sabes por qué, hermano? Nadie le dijo. Aquí estaba el líder de él. No. Dejó a un ladito su invalidez y dijo, hoy puedo hacerlo, hoy voy a probar. Es que nadie que me está viendo, según él, ¿verdad? Nadie lo estaba viendo. Tenía el trauma físico, como príncipe tenía que ejercer su obligación, y en la época de la guerra tenía que ir, pero era un inválido, no podía. Los inválidos no van a la guerra. Los inválidos, ¿sabe dónde mueren? Ahí donde están sentados, ahí se mueren. Segundo trauma que tenía este señor Mefiboset, tenía un trauma familiar. Dice allá donde estábamos leyendo en el 4:4, ahí de 2 Samuel.
Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Los dos, el abuelito y el papá, en el mismo día murieron. En el mismo día. Y cuando él creció, lo único que le contaban de su papá y de su abuelito, que se murieron en el mismo día. Y él decía, ¿y hoy quién podrá defenderme? Y no había chapulín colorado. No existía. Tenía un trauma familiar. Así como cuando nosotros venimos con traumas familiares. Es que a mí, mi chiquito, mi mamá no me quería, mi papá no me quería, solo me castigaban. Y por eso yo crecí rebelde. Y por eso tengo este carácter. Tenemos un problema familiar. Que a mí mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó. Hermano, tienes el mismo trauma de Mefiboset, si piensas así. Tercer trauma que tenía Mefiboset, el trauma emocional. Hermano, ese es tremendo. El trauma emocional son todas las frustraciones que este hombre tenía. Se veía sin familia. Se veía sin una posición social. Se veía sin dinero. Pues vivía en la casa donde él vivía ni siquiera era de él. Se veía sin la capacidad física como para poderse desenvolver. Bueno, hermano, por lo menos, si uno no tiene nada, dice, pero si está con salud completo, dice, uno se rebusca. Va a trabajar, va a hacer lo que sea. Pero este no tenía ni siquiera esa oportunidad. Y este trauma emocional lo llevó aún a considerarse lo peor. Mira allí, segunda, capítulo 9, versículo 8. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Imagino que cuando llevaron a Mefiboset hasta delante del rey, iba pensando, ¿verdad? Hoy sí ya estuvo. Mis días están contados, mis horas están contadas. El versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Está el rey David hablando, y dice, ¿sabes qué? No tengas miedo, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Pero mire cuál era el problema de la mentalidad que él tenía, de todas las desgracias que le habían pasado. Versículo 8 dice, y él inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se consideraba él? Un perro muerto. ¿Y yo quién soy, pues? ¿Y yo quién soy para cantar, hombre? Si yo canto en la ducha y se ve el agua. ¿Y yo quién soy, pues, para servir en una escuela bíblica si apenas puedo leer? Yo siempre lo he dicho, Dios no busca preparados, sino que corazones dispuestos para hacerlo. Tenía un trauma físico, tenía un trauma familiar, tenía un trauma emocional, tenía un trauma social. Él había nacido como príncipe y vivía como un desamparado, sin dinero, sin estatus social, sin nada. Decía que Lodaber significaba lugar sin pastura. Y cuando le contaban, no, hijo, es que usted es descendiente del rey Saúl. Y se sentaba tal vez y miraba aquel pedazo de tierra pelón, sin pasto. Y se metía las manos a la bolsa, ¿verdad? Si tenía bolsa, si un 5. Algunos que venimos a este país, ¿verdad? Decimos, no, pues si yo allá en El Salvador no me faltaba nada. Allá en México a mí no me faltaba nada. ¿Sabes? Dios quiere invitarte a que vengas a su mesa y que te alimentes de la mesa de Él. Y que tires todos esos traumas que hemos traído, el trauma físico, el familiar, el emocional, el social. Así es la vida del ser humano cuando no tiene a Cristo. Pero tú y yo hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es el que en esta mañana te está invitando a su mesa y te dice,
ven, siéntate, no tengas miedo, voy a hacer misericordia contigo por amor. Hay traumas que usted y yo no podemos superar y por eso nos convierte en lisiados espirituales. Y muchas veces nos arrastramos por el mundo esperando encontrar compasión de otros y esperando que otros nos sirvan. Así era la vida de Mefiboset y tal vez puede ser algo de lo que estamos hablando esta mañana, te estás viviendo. Pero quiero decirte de que Dios es el que te va a llevar hasta su mesa si tú quieres, si tú te dejas. Porque Mefiboset pudo haber dicho, no quiero, no voy. Como aquel ciego, ¿verdad? Que iba detrás de Jesús gritando, gritando, y todavía Jesús le pregunta, ¿y qué querés, pues? Yo quiero ver. Ese tenía necesidad. ¿Cómo fue que este lisiado llegó a comer en la mesa del rey? Fíjese que nosotros contamos la historia, pero esto se lo conté nada más para que usted tenga una idea que hay personajes detrás de esta historia que tal vez usted no le pone atención. Pero son los personajes con los cuales usted y yo tenemos que identificarnos. Caracteres que tenemos que imitar, decían el viernes en la predicación. Mire, ahí mismo. Capítulo 9, versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un, ¿qué dice? Un siervo de la casa de Saúl, o sea que no era ni siquiera de la casa de David, de la casa de Saúl, que se llamaba, ¿cómo? Siba, el cual llamaron para que si viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodaber. Hermanos, los lisiados no van a llegar por sí solos al hospital. Los pecadores no van a venir por sí solos a los pies de Cristo. Necesitan un Siba. Necesitan de alguien que los traiga. Necesitan de alguien que abogue por ellos. Para bendición de Mefiboset estaba este hombre que se llamaba Siba, que lo conocía. Y muchos leemos la historia y nos enfocamos, oh, qué buena la benevolencia de David. Oh, qué bueno, este Mefiboset salió de su problema. Sí, pero ¿cuál fue el instrumento que Dios utilizó? Ese siervo llamado Siba. Y en este día, tú y yo nos podemos convertir en ese Siba. En este día podemos nosotros convertirnos en ese siervo que va a traer a los pies de Cristo a un paralítico espiritual. Traerlo y hablarle del amor de Cristo. Pablo lo dice de esta manera, Romanos capítulo 10, versículo 14. Corra conmigo hasta la escritura. Usted y yo nos podemos convertir en ese Siba, en ese siervo que trajo al lisiado a la presencia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo dice Pablo? ¿Lo tiene? Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese quién es usted y yo. Ese quién es el que hace el trabajo. Ese es el siervo. El que se toma el tiempo. El que hace la llamada. El que manda el mensaje de texto.
El que está orando por aquel que está necesitado, por aquel inconverso, por aquel familiar, por aquel amigo. Como hijos de Dios, estamos delante de la presencia del Rey. Amén. Lo lleve en su corazón. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidas en su nombre, ahí está Él. Y a donde va un hijo de Dios, ahí va el Espíritu de Dios también. Y como hijos de Dios, estamos delante de la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, Dios está haciendo una pregunta, ¿habrá alguien que necesite de mi misericordia? ¿Habrá alguna persona que necesite del amor de Dios que usted conoce? Usted conoce varios. Usted puede ser el Siba que lleve a ese Mefiboset a los pies de Cristo. Siba intercede reconociendo que si hay un descendiente de Saúl, pero que está lisiado. Y usted dice, sí, yo conozco uno, pero viera, pastor, ese es bien pecador, ese no creo que tenga perdón de Dios. ¿Sabes? Dios no está viendo si el hombre es perfecto. Dios lo que está viendo es que si hay una necesidad y si le dan la oportunidad de trabajar, Él la va a poder remediar. No importa qué tan malo haya sido. El rey David no dijo, oh no, porque es lisiado, no me lo traigan. Él le dijo, ¿saben qué? Ve y tráelo. Quiero verlo, quiero conocerlo. Al rey no le importa que sea lisiado. Él lo que quiere es bendecir al descendiente de Saúl. Igualmente, a Dios no le importa qué tan pecador haya sido. Él lo que quiere es dar salvación eterna para todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. ¿Sabes por qué hay muchos Mefiboset? Porque no hay muchos Sibas que quieran tomar el compromiso. No hay muchos Sibas que quieran venir y decir, yo voy por ellos. Yo voy por las almas. Pastor, deme tratado y no importa que sea regalado, se lo voy a hacer. Ni le voy a decir nada, solo se lo voy a poner ahí. Yo les he contado. ¿Qué es lo que evangelizábamos antes? Carros. Carros evangelizábamos. Ahí los poníamos. Ahí toda la Banais. Toda donde vive la hermana. La Tyron. Todos los carros. No hay nadie. Hermano, al mediodía mucha gente está en su casa por el calor, está dándose aire. Al rey no le importa qué tan lisiado está la persona, qué tan dañada está. Él lo que quiere es bendecirla. Hombres y mujeres que tomen el reto es lo que Dios está buscando en esta mañana. Hombres y mujeres que tengan la misma actitud de Siba. Alguien que tome la responsabilidad de interceder y de ir por aquel que está enfermo, por aquel que está afligido. En algún momento usted necesitó de un Siba, ¿sí o no? Usted necesitó de que alguien llegara y le dijera, mire, quiero hablarle de Cristo. Y muchos, hoy no puedo, fíjese, mañana. Y al día siguiente estaba el Sibo otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, aquí le traigo este tratadito. Ahí déjemelo. ¿Sabe? Todos necesitábamos de un Siba. Tal vez usted recuerde el que lo llevó a los pies de Cristo. Aquel que le llegó y le tocó la puerta de su casa, ¿verdad? Hey, vecino, vecina. De esos son los que anda buscando Dios. Ahora, la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tanto tiene que ver con esto? Pues bueno, primero vimos de que Mefiboset no nació inválido. Usted no nació inválido espiritual. Usted nació heredero del reino de los cielos. Pero cuando usted ya reconoció entre lo bueno y lo malo, usted ahí se perdió. Y por eso es que necesitamos de Cristo. Amén. Pero muchos no queremos reconocer a Cristo, entonces necesitamos ¿de quién? De un Siba para que nos vaya a traer, ¿verdad? De alguien que nos esté tocando la puerta todos los días o que nos esté llamando. Hermano, hay algunos que hasta lo borran del Facebook, de tantas invitaciones que le mandan. Ya no quiero que estén mandando, ¡chá! Lo borran. Las llamadas telefónicas, hoy los teléfonos inteligentes ya tienen qué mensaje de texto recibir y cuál no. El de la hermana Sonia ese no, porque mucho me invita a la iglesia. Spam. Ahí le pone, se va a otro lado.
Pero mire cuál es la recompensa que tienen los Sibas. Yo no sé si usted conoce o usted sabe de que el que trabaja para Dios no trabaja de gratis. Dios siempre paga. Tal vez no le va a dar dinero, pero le va a dar salud. Le va a ayudar a que restaure su familia, su vida. Tal vez le da una mejor oportunidad de trabajo. No sé, Dios trabaja de diferentes maneras dependiendo de su necesidad. Capítulo 9, versículo 9. ¿Cuál es la recompensa que Siba recibió? ¿Cuál es la recompensa que tú vas a recibir cuando haces el trabajo que Dios te ha puesto a hacer? Algunos dicen, oh, mire que va a tener dinero. No es cierto. Si no, ya fuéramos millonarios nosotros. Pero no es cierto, esa no es la recompensa que Dios nos va a dar. En algunos sí, ¿verdad? Te va a bendecir materialmente, porque saben que pueden administrar bien. Pero los que no pueden, pues ahí nos va a tener. No nos va a dejar morir de hambre. Siempre vamos a tener acá, pero hasta ahí. Lo que usted pueda manejar. Capítulo 9, versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, ¿qué le dijo? Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervas, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre. ¿En dónde dice? Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Este no era judío, es salvadoreño. ¿Sí me entienden? Hermano, usted va a decir, a primera vista usted va a decir, mire qué recompensa recibió Siba, trabajo le dieron. Allá le va a servir a andarle arando la tierra, cosechando. Mire qué trabajo le dio. Ahora quiero preguntarle, vea más allá de la letra. ¿De dónde comía Mefiboset? Comía de la mesa del rey, dice. Entonces, ¿quién es el que aprovechaba todo aquello que cultivaban? El Siba. Ahí se iban. Hoy tenemos uvas, hagamos vino. Hoy tenemos verduras, hagamos lo que tengamos que hacer. Él es el que lo disfrutaba. Hermano, él es el que araba, sembraba y cosechaba. Y cuando Mefiboset necesitaba algo, mira, tenemos, sí, aquí tenemos, y ya vamos a ver más adelante cuánto habían prosperado, fíjate. Más adelante sale. Mefiboset no necesitaba de esto, pues él comía de la mesa del rey. ¿Quién disfrutaba la bendición, las cosechas y la tierra? No era el lisiado, sino que aquel que llevó el lisiado a los pies de Cristo. ¿Quién es el que disfruta las bendiciones de Dios cuando usted trae a alguien a los pies de Cristo? Es el mismo obrero. Usted mismo cuando evangeliza. Mire, nosotros hemos descubierto algo. Cuando comenzamos a trabajar y evangelizar por un lado, de repente la gente llega por otro lado, no sabemos de dónde. Pero así funciona con Dios. De repente caen, mire, ¿y a qué hora son los servicios? A las 11 de la mañana, los miércoles a las 7 de viernes. Ok, ahí vamos a estar. ¿Pero por qué? Por otro lado se hizo el trabajo. Y aquí se cumple con esto. Y esto no se queda ahí, fíjese. Mire qué más pasó. Vamos ahí al capítulo 16. Siempre de 2 de Samuel. No solamente le dijo que iba a ser el mayordomo, el administrador de los terrenos de Siba, perdón, de Mefiboset, sino que también, con el paso del tiempo, se convirtió en dueño. Mire lo que dice ahí. 16, del 1 al 4. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, y aquí Siba, ¿y quién era? El criado de Mefiboset, que salía a recibirle con, ¿qué dice? Un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes. Hermano, ¿usted cree que Siba iba a comer 200 panes él solo con sus 15 hijos? No. Tenían en abundancia, y de tanta abundancia que tenían, que le trajeron al rey cuando él iba huyendo. Dice que le trajeron 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y el rey le dijo, ¿qué es esto? Y Siba respondió,
Los asnos son para que monte la familia del rey. Mire qué hombre más agradecido. Los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá el trono, me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. El versículo 4 es el que más me interesa. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, ¿qué dijo? Sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose, Rey, señor mío, haya yo gracia delante de ti. ¿A quién le tocó la mayor parte al final? A Siba. ¿Por qué? ¿Cómo empezó todo? Trayendo al lisiado a la presencia del rey. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de manos vacías cuando tú haces esas llamadas diarias o semanales invitando a tus amigos a la iglesia? No. Él no se va a quedar con eso. Cuando tú te tomas el tiempo, agarras tu carro y vas a recoger a alguien para venir a la iglesia, ¿tú crees que Dios se va a quedar con eso? Bueno, jamás va a suceder. Dios no se queda con nada. Como siervos de Dios estamos llamados a hacer la gran comisión, pero que no te pese hacerla, porque al final tiene una gran recompensa. Siba, después de ser un simple siervo de la corte del rey, llegó a ser el dueño de muchas tierras. Y oiga bien esto, la bendición no solamente es para aquellos que traemos a los pies de Cristo, sino también para el obrero que lo hizo. ¿Tú quieres ser bendecido? Hagamos la obra. Hagamos la obra. No sé cómo hayas venido en este día. Tal vez has venido como Mefiboset, con problemas, con traumas familiares, sociales, económicos, qué sé yo. No sé cuál es tu problema. O tal vez has venido como Siba, como un siervo y has hecho tu parte. Pero quiero enfocarme en la primera. Si tú has venido en este día como Mefiboset, quiero decirte que estás en el lugar correcto. Esta mañana el rey quiere que te sientes a su mesa. Apocalipsis 4:3-20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la invitación del rey que en esta mañana te está haciendo. ¿Sabes? Cenemos. Siéntate conmigo. Come de mi mesa. Come de mi pan. Pan de vida. Pan que te hará bien. ¿Hoy quieres estar en la mesa del rey? Bueno, tienes que abrir tu corazón. ¿Tú quieres comer de la mesa del rey? Tienes que comenzar abriendo tu corazón a Jesucristo y recibiéndole como Señor y Salvador de tu vida. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra.